¿Cómo les va, amigos? Bienvenidos a mi canal nuevamente. Un abrazo a todos y un saludo desde acá, desde esta austral ciudad de Chile llamada Punta Arenas. Quería conversar un poquito sobre cómo es que la secta de los testigos de Jehová siempre ha sido parte del mundo. Y eso lo hace en sí también que se pueda definir como una organización veleta, una organización que es inconstante, que es mudable y por lo tanto muy poco confiable. Es decir, que están acá, van para allá, se mueve, actúa según le parezca comercialmente conveniente. Entonces, en esa manera o en esa forma es que ellos van cambiando una doctrina, ¿no es cierto? En 180 grados cambian de repente, van ajustando otras hasta llegar a cambiarlas totalmente, otras las dejan por un tiempo y así sucesivamente. Y todos estos cambios, todas esas modificaciones son amparadas en un caballito de batalla que tienen, que es un texto bíblico que utilizan siempre, que es Proverbios 4:18. Entonces, ese texto sirve de base para su adoctrinamiento. Y en ese trabajo o en esa labor de adoctrinar, desde luego que ellos, por ejemplo, no les hace ningún problema cuando tienen que sacrificar a un grupo de adeptos para mantener el control sobre la mayoría, o incluso de manera interna a veces perseguir, ¿no es cierto?, a los que se atrevan a cuestionar esos cambios de la cúpula que los dirige, las observaciones que estos hacen, los ajustes, las instrucciones que les dan. Y de esa manera, ¿no es cierto?, que se permite hacer esta secta y que los testigos en general, ¿no es cierto?, muy bien adoctrinados, lo aceptan o no se dan cuenta. Y es así como, por ejemplo, cuando hablamos de sacrificar un grupo, ¿no es cierto?, para mantener el control sobre la mayoría. Y en ese sacrificar, ellos hacen que este grupo que está siendo sacrificado experimente todo tipo de dificultades en el bien de la mayoría, en el bien de sostener, ¿no es cierto?, a la mayoría adoctrinada y sometida a los lineamientos de los líderes que están, ¿no es cierto?, viviendo una vida muy cómoda en un lugar puntual que todos conocen, y por lo tanto cualquiera de sus decisiones, a veces absurdas, no les afectan. Entonces a veces hay países puntuales como por ejemplo Rusia. Hoy día, ese es como siempre están hablando de Rusia, ¿no es cierto? Ahí exponen justamente a ese grupo de testigos
a todo tipo de situaciones, de dificultades, y eso a su vez es usado para, ¿no es cierto?, adoctrinar al resto. Por otro lado, ¿no es cierto?, ellos impiden por todo medio posible, hasta expulsando de sus filas, impiden que exista al interior de la secta, como decía en un principio, cuestionamiento a las creencias, a las doctrinas, o a veces simplemente a recomendaciones que hace la cúpula gobernante, como es el caso, ¿no es cierto?, del cual les voy a comentar a continuación. Y básicamente usted ya debe haber escuchado, o alguno de los activistas que han hecho mención a esta carta que les fue dirigida a los ancianos, en las que se les advierte claramente respecto a una situación que se está dando al interior de las congregaciones, en las que algunos ancianos están, por decirlo así, cuestionando, ¿no es cierto?, la aplicación de una determinada sustancia que hoy día se está recomendando aplicar a todas las personas en el mundo. Entonces, en parte, esa carta hace mención de que algunos ancianos, o que las sucursales informan que algunos ancianos han expresado fuertes opiniones personales respecto de esta inoculación. Y aquí, ¿no es cierto?, ellos recurren a la aplicación de un texto que es del texto de Romanos 13:1, en el cual, ¿no es cierto?, en esta ocasión el cuerpo gobernante, y ya sabemos cuáles son los intereses que hay detrás, ¿no es cierto?, ha sido muy proclive a recomendar a sus adeptos este tipo de inyección. Y por supuesto que en este caso hay que usar la Biblia, y hay que usarla cuando nos conviene y como nos conviene. Ese es el pensamiento que yo veo en los líderes de la secta. Romanos 13:5 estoy leyendo acá, dice: un cristiano se somete, está citado en la carta que se le envió a los ancianos, un cristiano se somete a los gobiernos humanos cuando un mandamiento no contradice las leyes de Dios. Y Romanos 13:2, cualquiera que se oponga a la autoridad ha tomado una posición contra el arreglo de Dios. Y advierten que los ancianos no pueden expresar opiniones personales que contradigan a las autoridades. Es decir, la dirigencia está cuadrada con las autoridades en esta ocasión. Y si usted es un testigo pensante, use su pensamiento y trate de indagar por qué esto está ocurriendo, por qué el cuerpo gobernante está tan interesado esta vez en ser tan obediente, o en que ustedes sean tan obedientes a las autoridades superiores. Así es que hay una advertencia clara para los ancianos, dice que si sigue hablando contra esto, que se prepare, porque va a ser acusado de estar causando divisiones y probablemente sea dado de baja. Dice también: no pierdas de vista a los que crean divisiones, otro texto encima, ¿no es cierto?, para advertirles. Y obviamente, como en todas las congregaciones, dice: los superintendentes de circuito vigilarán de cerca, porque es una práctica normal al interior de la secta vigilar lo que hace el otro, especialmente
cuando el otro, ¿no es cierto?, está teniendo una actitud de investigar, de poder expresar una opinión personal sobre determinadas prácticas o sobre determinados lineamientos que está siguiendo la organización. Así es que los acusan de estar causando división y dice que tomen la iniciativa de mostrar honor a las autoridades seculares y hagan arreglos para que el cuerpo anciano se reúna esta semana para discutir el asunto con los ancianos. Es decir, presurosamente tomaron cartas en el asunto. Pero yo partí hablando de una organización veleta, de una organización en la que no se puede confiar porque cambian y ajustan sus doctrinas según, podemos decir, el día. Son igual que el día, esos días de aquí, de esta zona donde yo vivo, que en la mañana es un sol radiante y en la tarde está lloviendo. O en la mañana es una calma y en la tarde hay viento. Entonces, así son los líderes de la secta de los testigos de Jehová. Van cambiando, van mutando, se van adaptando convenientemente, por supuesto, a las situaciones del momento y utilizan este tipo de situaciones para seguir adoctrinando a sus seguidores. Bueno, muchos de estos ancianos, hay muchos que son jóvenes, con muy poca experiencia, pero muy fáciles de adoctrinar. De hecho, la mayoría de los ancianos a los que se nombra hoy día, se les nombra por su capacidad no de entender las cosas, no de discernir, sino más bien por su capacidad de obediencia. ¿Cuántos son capaces de obedecer sin cuestionar? Entonces, cuanto más, ¿no es cierto?, adoctrinables sean, mejor para la secta, porque le es más útil un anciano que obedece todo sin cuestionar, por muy absurdo que lo que se le está diciendo o se le está pidiendo que haga lo sea. Y yo voy a hacer mención justamente respecto de este cuestionamiento que se está haciendo por el tema de la inoculación, porque la secta, ¿no es cierto?, a través de sus líderes también aparece allí en su canal de adoctrinamiento que tienen, hablando, ¿no es cierto?, solamente maravillas respecto de esta sustancia que se está aplicando hoy día a las personas. Y diciendo también descaradamente que la organización nunca se ha opuesto a este tipo de sustancias, cuando la verdad es que su pasado, como siempre, los condena. ¿Y por qué digo que los condena? Porque yo voy a citarles acá de la revista de Golden Age. Bueno, de Golden Age es lo que hoy día conocen como La Despertar. Y esa revista en el año 1931 publicó 3 artículos que estaban orientados a destruir, ¿no es cierto?, la aplicación de este tipo de sustancia. Y decía en parte, ¿no es cierto?, uno de los artículos decía que la inoculación es una violación directa del pacto eterno que Dios hizo con Noé después del diluvio. Esta inoculación nunca salvó una vida humana, no previene la viruela, decía, por en ese tiempo. Un buen alimento, buena agua, buenas condiciones sanitarias de vida son las bases de la salud humana. Y después decía, uno de los notables efectos de la inoculación sobre el sistema humano es la degeneración mental y moral.
parece ser incuestionable que las tendencias criminales de la presente generación, tan prominentemente manifiestas desde la Guerra Mundial, han sido influenciadas, no en pequeña parte, por los efectos de la inoculación. Entonces, esa era la visión de la secta en aquellos años sobre esta sustancia, de la cual hoy día algunos están corriendo el riesgo de ser expulsados justamente por cuestionar aquella sustancia. Pero esta misma revista, del año 2004, la revista Despertad, ¿no es cierto?, reconoció que la inoculación ha salvado vidas y ha combatido efectivamente la viruela. 2004. Volvemos para atrás, año 1935, la misma revista Despertad publicó el caso de una señora, María J. Brown, testigo de Jehová, que había sido condenada por el gobierno americano por negarse a llevar a su hija a la escuela para que allí no la inoculen. ¿Y cuáles fueron los argumentos que expuso esta testigo en su tiempo? Y que obviamente allí quedó como un ejemplo a seguir para los demás testigos de su época o de su día. Dice así en parte la experiencia recogida de esta Despertad del 24 de abril del año 35. Yo soy una verdadera cristiana y estudio la ley de Jehová Dios que está en la Biblia. La ley de Jehová Dios está en contra de entremezclar sustancia animal con sangre humana, tal como se establece en Levítico 18. La vida está en la sangre y como la inoculación es una inyección directa de una sustancia animal en la corriente sanguínea, la inoculación es una violación directa de la santa ley de Jehová. Yo denuncio que la inoculación es inconstitucional. No tengo alternativa, tengo que obedecer la ley de Jehová, porque es superior a cualquier ley hecha por hombres. O sea, repite los mismos argumentos absurdos, ¿no es cierto?, que ya había repetido la misma revista hacía 4 años antes. ¿Pero qué pasó? Comenzó un crecimiento de problemas legales, ¿no es cierto?, contra la secta por haber extendido esta idea de que la Biblia, y como en aquel tiempo todavía se respetaba la Biblia, no como hoy día, pero en ese tiempo sí. Entonces, al promover esta idea, obviamente estaban influenciando a las demás personas que tenían un grado de aprecio en la Biblia y que aceptaban esto, de que la Biblia prohibía las inyecciones de este tipo. Entonces, ¿qué hicieron los líderes? ¿Qué cree usted? Se dieron vuelta, cambiaron la doctrina. Es decir, algo que era aberrante, como lo decía en un principio, ahora ya no era aberrante, sino que pasó a ser algo de decisión personal. Y en el año 1952 ellos terminaron esa doctrina. Entonces la atalaya en inglés del año 52, diciembre, en una pregunta a los lectores respondió: ¿son las sustancias una violación a la ley de Dios que prohíbe introducir sangre en el sistema? El asunto de la inoculación debe ser decidido por el propio individuo. Y nuestra sociedad no tiene los recursos para estar envuelta legalmente en el caso o para asumir la responsabilidad por el modo como éste acaba. Después de considerar el asunto, no nos parece que se esté violando el pacto eterno hecho con Noé en conformidad con el registro de Génesis 9:4, ni contrario al mandamiento de Levítico 17:10 al 14. Verdaderamente no se puede argumentar en base a la razón o a las escrituras, y probar que por ser inoculada la persona
esté comiendo o bebiendo sangre, consumiéndola como comida o como recibir una transfusión de sangre. ¿Se fija? De aquí saltaron para acá, de un punto al otro, de un punto al otro, y así sucesivamente, actuando siempre a conveniencia. Entonces eso nos lleva a pensar, testigo de Jehová, ¿a quién le crees tú? A este grupo de individuos que dicen estar iluminados, que dicen estar guiados por Dios, aunque no se consideran inspirados, pero que lo que ellos dicen, tú debes obedecerlo como si fuese el mismo Dios que te lo está diciendo. Porque si tú cuestionas lo que ellos dicen, estás cuestionando directamente a Dios. Eso es lo que te han enseñado. Eso es lo que nos enseñaron cuando estábamos, ¿no es cierto?, inmersos en la secta. Entonces uno piensa, o tú debieras pensar, testigo, que todavía estás allí entre si me quedo o no me quedo, si me voy o no me voy. ¿Acaso Dios se equivoca de tal manera que un día dice blanco y el otro día dice no, parece que no es así, es negro? Entonces, ¿quién juega con el dolor? ¿Quién juega con las ilusiones? ¿Quién juega con las esperanzas de la gente? ¿Tu Dios o tus líderes? Porque muchos, debo decirte, muchos testigos de Jehová fueron sacrificados cumpliendo, ¿no es cierto?, creencias, doctrinas, que después tus líderes dijeron, no, esta doctrina ya no es conveniente mantenerla. Y la cambiaron. Los trasplantes de órganos. Primero que sí, después que no, que era canibalismo, que no era canibalismo, que era una decisión personal. ¿Se fijan? Para allá, para acá, vamos dándonos vuelta. Bueno, ojalá, testigo, pienses, entiendas que esta es otra organización más mentirosa, una secta que hace lo que sea, cualquier cosa, para mantener su negocio. Y si hay algo que a los líderes de la secta nunca le han importado, eres tú, testigo de a pie. Ustedes, los testigos de a pie, son solo números, son solo piezas para poder sostener este vasto imperio comercial y sus aportes en dinero y todas las formas que tiene la secta en la cual te pide tu dinero en el nombre de la obra, son simplemente para que ellos, los Morris, los Plain y todos estos otros, vivan en lujo, se den los lujos, y para que los accionistas de esta sociedad puedan seguir ampliando su patrimonio inmobiliario. Y una cosa más, no te olvides, testigo de Jehová, cuando estés entregando tu aporte supuestamente para la obra educativa, no te olvides, por favor,
que un porcentaje de esos aportes, sí, de esos aportes que tú entregas de todo corazón para la obra educativa, también es usado para pagar ciertos juicios, ciertas situaciones judiciales donde hay costas que cubrir, en los que la secta ha estado involucrada porque miembros de ella han incurrido en el abuso de menores. Y a veces hay que costear juicios, a veces hay que llegar a acuerdos extrajudiciales que para ustedes son lo mejor, porque de esa manera buscan proteger, cuidar esa imagen que siempre han tratado de mantener como nítida, como limpia, pero que hoy día, con toda la difusión mediática, realmente se les complica mucho poder sostenerla. Así que usted que ve estos videos, como los demás, ¿no es cierto?, tiene dos opciones: simplemente seguir ciego, como está, por voluntad propia, o investigar, descubrir la verdad sobre esta secta que se disfraza de religión verdadera y nada más alejado de la realidad. No hay mucha diferencia entre esta secta y las demás que hoy día cohabitan en este mundo. Así que, amigos, quería contarles esto, quería de alguna forma poder ayudar a alguien, ¿no es cierto?, que esté allí todavía dando esos pasitos, pero tímidamente algo lo retiene, algo le genera dudas, si me voy, no me voy de la secta. Bueno, usted tiene que tomar la decisión, pero infórmese, investigue, se va a sorprender de las cosas que va a descubrir de esta nefasta organización. Un abrazo a todos y nos estaremos viendo, amigos y amigas que ven este canal, en un próximo video.